hacia estas personas, porque lo que tenemos es que ver las personas más débiles e indefensas de nuestra sociedad, y que nos motive a nosotros a buscar una respuesta a las desigualdades sociales. Que no sea el conflicto, la guerra, el despojo, esas luchas por los bienes materiales, sino que sea como ese hacerse pobre los ricos, no en el sentido económico, sino en el sentido solidario, fraterno, para que muchos que están demasiado hundidos en la miseria puedan levantarse y tener unas condiciones de vida, de trabajo, de suficiencia básica. Y eso es lo que nos propone la palabra que cita el Papa, el ejemplo de Jesucristo, siendo rico, teniéndolo todo, dueño del universo, se hizo pobre. Lo contemplamos ahí en el vientre de María y en el hogar de Nazaret, gestándose o naciendo en la pesebrera de Belén, o muriendo en la cruz del Calvario. Todo el ser de Jesucristo nos habla de que esa riqueza de Dios se mezcla con la miseria y la pobreza humana para levantar la humanidad y nivelar ese bienestar humano de modo que sea justo, que vivamos en un orden social justo. Y este es el ejemplo y el camino que traza entonces el Evangelio, muy oportuno para estos tiempos en los que en pueblos o en naciones como la nuestra se marca tanto esa diferencia entre los que tienen y tienen mucho y los que carecen y carecen de mucho o de todo. Y entonces la invitación es a unir esos dos mundos, de manera que logremos equilibrar la sociedad, el bienestar de todos. Y es importante esa iluminación del Papa, completada hoy con el ejemplo del santo que veneramos aquí en esta parroquia, un señor de una familia poderosísima, riquísima, italiana, los Borromeo, en Milán. Era un príncipe, pero es este señor, en su fe, en su vocación, Carlos Borromeo, pues en su corta vida vivió 46 años. Nació creo que en 1538 y murió en 1584, un 4 de noviembre. Pero este señor hizo en su vida religiosa digámoslo así, una ruta de compromiso con los más pobres, que murió sin nada, más aún contagiado de la peste de los enfermos a los que cuidaba. Y así, tan joven, ya llevaba años en que era el cardenal de Milán, un hombre de una enseñanza nítida. Y eso es como para decir que no se trata de que el que tiene riquezas las tenga que abandonar, sino que las ponga al servicio. Y se ponga él también al servicio de los menos. Y que así las sociedades mismas se autoequilibren sin necesidad de guerras y de otras cosas. Y es precisamente la palabra del Evangelio, la que escuchamos para este domingo 13 de noviembre, la que nos dice que busquemos, en primer lugar, un mundo
de justicia y rectitud. Es lo que de lo que nos habla el profeta Malaquías cuando habla de esa justicia que llegará y que no será solamente, que no debe ser que no debemos incendiar el mundo no debe ser como simplemente una llama de fuego que consume las copas y raíces, hasta las copas y raíces de los árboles, como dice el profeta, como un horno encendido. Tal vez el cambio climático nos hace pensar que estamos volviendo el mundo un horno encendido de tanta celeridad que tenemos en producir, y entonces el calentamiento global ya es una cosa miedosa. Y cuando dice que los que temen al Señor, los justos, para ellos brillará un sol de justicia, un sol que tendrá la salud en sus alas, que bajo su sombra vendrá la salud. Son muy lindas esas imágenes para decir que es posible cambiar el mundo y no dejar que llegue a su fracaso total. Ahora están en esa lucha inmensa de atajar el calentamiento global y de lograr que la energía solar sea saludable. Bueno, la palabra no es ajena a las realidades de la vida y de la historia. Habría que entender bien qué quiere decir Malaquías para estos tiempos en donde se está realizando la cumbre del clima, del cambio climático en Egipto, precisamente en estos días. Y si seguimos con el Salmo está todo dedicado a la justicia y la rectitud de Dios. Y si seguimos con la lectura de Pablo a los tesalonicenses, pues él insiste sobre todo en la necesidad de trabajar, que todo el mundo tenga trabajo, no empleo, porque dirán, no, los empleos no alcanzan para la gente, sino trabajo, que es distinto, porque todo el mundo puede trabajar y producir. Para eso es necesario que nos ubiquemos todos en el espacio de los territorios, que nadie que pueda producir sea negligente, holgazán, que trabajemos y ganemos honestamente el pan, que no llamemos trabajo cualquier cosa que nos produzca dinero, aunque sea mala, perversa. No puede ser trabajo el narcotráfico, no puede ser trabajo las mafias, no puede ser trabajo la corrupción, no puede ser trabajo el sicariato, no puede ser trabajo la guerra, el asesinato, todas esas cosas, el robo. Hay gente que llama trabajo todo eso porque hemos perdido el sentido del trabajo y de que el ser humano sea productivo y tenga ese concepto también de la vida. Fíjense, hablando de la pobreza, se habla de la justicia social y se habla del trabajo. Y Jesús nos dice en el Evangelio un tema que sí pone a todo el mundo muy nervioso: la seguridad. Entonces nos dice, en el mundo no esperen mucha seguridad, ni seguridad por las obras humanas muy bonitas, como ese templo de Jerusalén, que era el templo de Salomón, lleno de riquezas. Dijo, no quedará piedra sobre piedra, todo se arruinará alguna vez. Ni pongan toda la confianza en esos discursos mesiánicos que pueden haber, seductores. Hay muchos discursos que seducen en la televisión, en la radio, en la política, en una cosa, en otra. Ojo con los seductores. No pongan toda su confianza en los discursos, no pongan toda su confianza en la fuerza, en el poder de las armas, en las guerras. No pongan toda su confianza ni siquiera en lo que ustedes saben y entienden, porque a la hora de la verdad, en las persecuciones, no saben qué van a decir y no se pongan a inventar. Nos da una fórmula muy sencilla. No pongan ni siquiera toda su confianza en los afectos, aún los más consanguíneos, porque en una crisis te pueden fallar. Entonces, ¿en quién hay que confiar? Hay que confiarse plenamente en el que está hablando esto, en Jesús y su palabra,
En la asistencia yo pondré las palabras que ustedes deben decir, pondrán ustedes las palabras correctas. Yo estaré con ustedes. Y finalmente nos dice, hay que perseverar. La perseverancia les salvará la vida. Hay que perseverar en ese camino de seguimiento de Jesús, en el camino de la fe, en el camino de la justicia, en el camino del trabajo, en el camino del amor y de la familia. Pues recojamos estos mensajes y entendamos que aunque el mundo en que vivimos tiene muchas desigualdades, a veces creemos que ya se va a incendiar, que ya vamos a llegar a la guerra nuclear, que es como lo peor, que es la guerra total. Y otros dicen que no busquemos la guerra total, busquemos la paz total. Bueno, el mundo se debate entre estas cosas. Nosotros lo que necesitamos es perseverar en Jesús, asegurarnos con Jesús. Él es el único que le da solidez, sostenibilidad, fortaleza a nuestra vida, a nuestro corazón. La seguridad no es hacia afuera, sino que hay que cultivarla es hacia adentro. Es allá adentro donde nosotros nos volvemos seguros, firmes, sólidos, a base de oración, de escucha y de un trato permanente con Jesús, con Dios. Que así sea en nuestras vidas. Hecha la meditación de la palabra, renovemos nuestro compromiso de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. A cada oración vamos a responder: por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por nuestra Santa Madre Iglesia, para que sea en medio del mundo la luz que alumbra la oscuridad, que no permite a los fieles encontrar el camino que lleva a Jesús, el Salvador del mundo. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por los sacerdotes y religiosos, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza, y así puedan dirigir con santidad al pueblo a ellos encomendados por el Padre. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por todos los que trabajan por la construcción de un mundo más humano, más justo, según el proyecto de Dios, para que no se desalienten y perseveren en su empeño. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por los que sufren a causa de la violencia que impera en muchos países, para que encuentren la paz de Cristo en sus corazones y luchen hasta alcanzar la armonía y la paz social. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Por los que en este día compartimos este banquete eucarístico, para que entre las alegrías y tristezas diarias afrontemos la vida con compromiso y optimismo cristiano. Por tu palabra, ayúdanos, Señor. Estas súplicas, unámoslas también con las que cada uno trae a este altar en la Santa Misa. Que el Señor haga fuerte a quien está debilitado, flaqueando en estas circunstancias difíciles de la vida. Que el Señor nos haga a todos sólidos en la amistad y el trato con Él. Lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
se mueve en este lugar. Está aquí para